En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Quién es ese ladrón realmente? En realidad se refiere a los fariseos, a la clase religiosa judía del siglo I, a quien Jesús se refiere cuando dice el ladrón no viene, sino para hurtar, matar y destruir. Aunque algunas personas lo interpretan como que el ladrón es el diablo, es Satanás. Y esto podría ser una interpretación dual, pero en el contexto bíblico, histórico, posiblemente en ese momento se estaba refiriendo a la clase de los fariseos, aunque no excluye esta otra interpretación. Pero nosotros nos vamos a concentrar en la interpretación que se refiere al contexto bíblico del momento. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, dice en Juan capítulo 10, versículo 1, si no sube por otra parte, es ladrón y salteador. Luego tenemos una segunda mención en Juan capítulo 10, versículo 5, donde dice, y de ningún modo seguirán al extraño, sino que oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. En esta ocasión les llama extraños a estas personas que en su época, que eran los fariseos, se encargaban de desorientar al pueblo para obtener unos beneficios. Y en Juan capítulo 10, versículo 8, Jesús dice, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Así que vemos como la propia palabra de Jesús va dando la interpretación. En Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús centra la atención de su audiencia y hace un contraste entre el propósito del ladrón y de su propio ministerio. Es decir, Jesús hace una clara comparación entre él y los fariseos. Jesús trae vida eterna, mientras que los fariseos, que son representantes de la clase religiosa judía de la época, traen muerte y destrucción. Ellos le roban al pueblo y se oponen al mensaje de reino. En Juan capítulo 10, versículos 12 y 13, les va a llamar asalariados. El asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y abandona a las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa, porque es asalariado y no le importan las ovejas. De manera que el ladrón que viene a hurtar, matar y destruir se refiere a los fariseos, la clase religiosa de la época. En Juan capítulo 9 se narra el episodio de un ciego de nacimiento que es curado por Jesús. Dice, respondió él, el hombre llamado Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Por tanto fui, me lavé y recibí la vista. Eso dijo la persona que recibió la sanidad, el ciego. Y los fariseos se oponían a Jesús porque había hecho una sanidad en sábado. Estaba muy preocupado porque Jesús quebrantó una ley oral o una ley tradicional. Y decían los fariseos, este hombre no procede de Dios, pues no guarda el sábado. Los fariseos se hacían llamar a sí mismos discípulos de Moisés, pues les convenía para hacerse una especie de intérpretes autorizados de la ley de Moisés. Y lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo suyo, refiriéndose al ciego, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero no sabemos de dónde es. Finalmente, los fariseos, apoyados en su propia justicia y en su liderazgo religioso, usurpado y autoimpuesto, echaron al que había sido ciego. Ellos se creían dueños de la decisión de aceptar o rechazar a alguien de entre los judíos en las sinagogas. O sea, se abrogaban el derecho de
que una persona pudiera o no entrar a la sinagoga. El derecho de entrada. Jesús, al enterarse de esto, es que narra la noble parábola del rey, de la cual hace contraste entre el ladrón, que es un pastor asalariado, y el extraño, que las ovejas no lo reconocen. En Mateo capítulo 3, versículo 15, hay un pasaje que describe claramente el accionar de los fariseos. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que para hacer un prosélito recorréis mar y tierra, y cuando lo llega a hacer, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Estas son palabras de Jesús a los fariseos. Nadie había autorizado a los fariseos a ser prosélitos para ellos, porque eran usurpadores, pastores asalariados y ladrones de rebaño. Ellos lo hacían. El prosélito es un gentil que se convierte al judaísmo. Mediante enseñanzas religiosas, estos prosélitos quedaban más endoctrinados en el sistema fariseico que los mismos fariseos, que eran analfabetas bíblicos. Y Jesús les dice, hijos del infierno, porque como resultado del indoctrinamiento recibido de los fariseos, solo aprenden una religión donde la salvación es por obra, porque los fariseos creían que se salvaban por su propia justicia, y eso enseñaban. El ladrón roba la oportunidad de escuchar el evangelio de salvación y destruye la vida de quienes hacen caso de sus enseñanzas. Y finalmente, mueren en el infierno. Luego estos fariseos se roban el dinero de las viudas. Esto lo vemos en Marcos capítulo 12, versículos 38 al 40. La marca del ladrón es robar. Los falsos pastores no están interesados en las ovejas, sino en su lana. Así que no es Satanás el ladrón de Juan 10:10, siempre, sino que esta interpretación la podemos aplicar a los fariseos, a los falsos maestros de Israel, los usurpadores del liderazgo espiritual, los apóstatas que enseñan una salvación por obras y en la que puedes comprar tu salvación. De ellos hay que cuidarse. Y el diablo, entonces, ¿qué vela tiene en este entierro, como dicen por ahí? Bueno, él es el padre tanto de los fariseos como de los falsos maestros. Jesús les dijo en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así que cuídese de no hacer como los falsos maestros y actuar como un hijo del diablo. Cuídese de los ladrones modernos, que se menciona en Juan 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Generalmente, este versículo, cuando se lo lees, se lo aplican, como ya hemos dicho, a Satanás, pero volvemos a enfatizar que hay que aplicárselo a los líderes religiosos y sus prácticas extrabíblicas, enseñanzas que no son bíblicas, que aparentan ser espirituales. La palabra de Dios verdaderamente quiere decir algo. Los religiosos se sienten aludidos cuando se sienten señalados por estas palabras. Pero cada cual debe entonces ejercer una autoevaluación y hacer una interpretación correcta de este versículo. Así que estas personas roban el dinero de las personas, matan la fe de ellos y destruyen su comunión con Dios. Entonces, si usted lee todo el contexto, ahí no hace ninguna referencia a Satanás, pero ellos están obrando en función
de Satanás. Por tanto, pastores, oíd palabra del Señor. Vivo yo, ha dicho el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Este es el contexto profético que describe la presencia del falso pastor, que se describe aquí como el ladrón de las ovejas, que está pendiente a su lana, al beneficio que pueda sacar, a la explotación, pero no atiende en realidad las necesidades espirituales de la gente. Dios los bendiga, hermanos.